Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al podcast Equilibrio Empresarial. Hoy nos encontramos con Marisela Núñez, una sexóloga de profesión. Correcto. Y estamos encantados porque vamos a tocar unos temas fundamentales para la salud en general. Tenía y estaba a punto de escribir un intro que pudiera dar el objetivo, pero cuando hice un poquito de research, me meto a la página de la OMS y me encantó el primer párrafo de introducción que tiene la OMS. Entonces ahora sí que empiezo un quote de la página y lo voy a leer. Dice, la salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y todos los países. La salud sexual, considerada afirmativamente, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. La capacidad de los hombres y las mujeres para lograr la salud y el bienestar sexual depende de su acceso a la información integral de buena calidad sobre el sexo y sexualidad, del conocimiento de los riesgos que puedan correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección, de la posibilidad de acceder a la atención de la salud sexual y la residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual. Y según la OMS, cada día hay más de 1 millón de infecciones de transmisión sexual adquiridas a nivel global. Se estima que la disfunción eréctil afecta a más de 150 millones en este momento y en este periodo a nivel mundial. Hay factores como la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo que pueden contribuir con esta afección de una manera más temprana. Y entonces, platicando con Marisela, que nos presentó un gran amigo, le mandamos un saludo para que en una de esas lo regañen en su casa, nuestro buen querido Memax. Y estuvimos platicando del approach que íbamos a tener, ¿no? Y creo que llegamos al punto de que tiene que ser tratada, como dice la OMS, con mucho respeto, pero también con un poquito de curiosidad y un poquito de amabilidad, pero también, ¿por qué no?, con un poquito de broma. Y de normalidad. Y de normalidad. Porque eso de hablarlo como un tabú, yo creo que es uno de los principales problemas. Entonces, quiero saber, Marisela, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a Puebla? ¿Eres de Puebla? ¿Dónde estudiaste? Platícanos un poquito de tu infancia, crecimiento y también de tu desarrollo profesional. Perfecto. Y después nos vamos a seguir con más preguntas. Pues mira, yo soy Marisela Núñez Cintrón. Yo soy tabasqueña. O sea, de hecho yo nací en Villahermosa, Tabasco, pero me vine muy chiquilla a Puebla, de 4 años, entonces más bien soy poblana. Ni siquiera tengo acento tabasqueño ni nada. ¿No? Pues o sea, poblano no tienes así mucho. Bueno, pues también así como que uno se controla, ¿no? Con el, o sea, con el acento. Y bueno, estudié psicología en la Universidad del Valle de Puebla y después hice sexualidad humana y psicoterapia en AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual que está en México. Ok. Actualmente estoy haciendo una segunda maestría en educación sexual en CICES, que también está en Ciudad de México. Y tengo un diplomado en tanatología, duelos, rupturas de pareja, etcétera, etcétera. Entonces a mí, como lo ves, todo lo que tiene que ver ahí con temas de relaciones humanas, de sexo, de sexualidad, parejas. ¿Y estás centrada en el tema de tanatología? ¿Lo centras en tema de pareja? Sí. ¿O también de otro tipo de pérdidas? Sí, o sea, más que en duelo por pérdida, ya sabes, porque algún familiar cercano, o sea, haya fallecido o lo que sea, sobre todo lo jalo para todo lo que es el tema de pareja, precisamente por todo el tema de la terapia sexual que doy, porque doy también terapia de pareja. Ok, ¿y esto es lo que haces profesionalmente? ¿Tienes algún consultorio? Sí, afortunadamente, o no lo sé, digo, para algunos el tema de la pandemia fue una catástrofe, para mí fue una oportunidad, en el sentido que me abrió la posibilidad de dar terapia virtual. O sea, ya sabes, nos conectamos y tal. Y de alguna forma yo he notado que la gente que se acerca a pedir pues algún tipo de acompañamiento en terapia sexual, etcétera, como que se abre más estando en sus espacios seguros como es su casa, incluso algunos en su oficina, más que si estuvieran conmigo en el consultorio. Es como la verdad muy curioso, ¿no? Entonces hay quien dice, no, es que la terapia tiene que ser presencial. Bueno, a mí me ha funcionado súper bien
virtual. O sea, como que la gente se acomoda en su casa, a veces en sus sillones, se siente seguro en su espacio y me puede hablar perfectamente de esto que le está abrumando, o sea, en temas de sexualidad. Entonces, la verdad, a mí me ha funcionado. A mí me pasó al revés. Yo intenté buscar un psicólogo y me dijo, ¿sabes qué? Solamente puedo a nivel Zoom. Y dije, híjole, no. Es que yo creo que es como complicado. una creencia, ¿no? También. O sea, bueno, también depende del tema. También depende del tema. O sea, te digo, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, esta soy yo, esa es mi forma de trabajar y la verdad es que me ha funcionado súper bien. ¿Y das presencial o solamente? No, solamente doy terapia virtual. Además, estoy trabajando para una empresa a la que le genero contenido educativo. Okay. Es una empresa que vende juguetes, okay. Juguetes eróticos, pero tienen una plataforma padrísima de educación donde damos talleres, donde damos cursos, o sea, todo de verdad para educar. O sea, para eliminar creencias y, como bien decías, tabúes, etcétera, etcétera. Entonces está padrísimo. Lo que yo hago ahí es el contenido educativo. O sea, eso es lo que yo escribo. Ya sabes, la publicación donde viene alguna información sobre alguna disfunción, sobre qué es placer, qué es erotismo, etcétera. Entonces hay una serie que el otro día estaba viendo en Netflix, digo, hablando un poquito de humor en el tema para relajarnos un poco, que son de dos señoras como de 75 años, o bueno, yo creo más grande. Sale Jane Fonda, una de las dos. No la he visto, pero qué bueno que me dices para verla. A ver, y resulta que diseña una de ellas un juguete sexual femenino a esta edad y se convierten en millonarias. No, pues claro. Pero al mismo tiempo las dejan sus parejas porque sus dos amigos o sea, sus esposos eran amigos de golf y resulta que vivían enamorados. No, eran gays desde hace quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces van a vivir juntas ahí a una playa que desconozco cuál habrá sido. Parece como Newport o algo más en el norte, o Hamptons, algo así. Y bueno, se desarrolla ahí una temática para que la vean. Está buenísimo. No me puedo creer que no la haya visto. Por favor, pásame el nombre porque es un must. O sea, la tengo que ver. Sí, es esta cuata que daba aeróbics hace en los años 70, 80, Hermosa. 90. Hermosa. Tiene 70. No, bueno, ahorita yo creo que ya tiene como 82, 83. Sí, fácil. Y sigue guapísima, ¿no? Sí, pues la voy a ver. O sea, la verdad es que no la he visto, pero bueno, todo este tema de los juguetes eróticos es un mundo. Sí. La verdad es que a mí me maravilla ya también el nivel de tecnología, los diseños. Ya no todo es como esto fálico. O sea, ya todas las funciones que tienen. Ya muchos juguetes sexuales también están diseñados por mujeres. Entonces ya también es otra historia. Entonces, la verdad, bueno, ese es tema como de otro programa. Claro, eso es otro podcast totalmente. Es otro podcast, pero de verdad que es muy divertido. Pero además lo que me gusta precisamente de trabajar en esta empresa es que es una empresa mexicana que tiene relativamente poco tiempo que empezó, o sea, la verdad. Pero independientemente de eso, la preocupación de esta empresa en la educación. Correcto. Porque desgraciadamente la gente no conoce su cuerpo, no sabe cómo funciona, no sabe disfrutar. Y una de las cosas que tú mencionaste dentro de esta introducción tiene que ver con el placer. O sea, el placer también es salud sexual. Es correcto. Entonces, así lo menciona, ¿no? Así lo menciona tal cual. Y de hecho el placer es un derecho humano. O sea, es una de las partes del derecho de los derechos. Y luego hay muchas veces que la culpabilidad, más en la mujer, ¿no? Porque los hombres somos mucho más aventados y empezamos a lo mejor, bueno, en teoría se cree que más chiquito desde donde yo vengo, pero la mujer lo ve de repente como un tema de culpabilidad o hasta a veces un poquito de presión y hay otras cosas más psicológicas que influyen, ¿no? Totalmente. Pero, ¿qué te llevó a meterte al tema de la sexualidad? O sea, ¿por qué en algún día dijiste quiero que mi currículum diga sexóloga? Precisamente porque yo vi un área de oportunidad en todo lo que es la educación sexual. O sea, en este país, te voy a hablar de una estadística de ahora, ¿no? Más o menos la edad promedio en la que empiezan los chicos a tener vida sexual activa, hablando ya de coito, son los 14 años, 14 y medio. ¿Y cuántos de estos realmente usan protección, saben lo que están haciendo? O sea, la verdad es terrible. Entonces yo vi un área de oportunidad también por el tema de los porcentajes de embarazo adolescente, que es tremendo. O sea, todo lo que social y económicamente implica el hecho de que una niña, una mujer de 14, 15 años se embarace, se trunca su carrera, o sea, todo lo que ocurre después. Pero independientemente del tema de la anticoncepción o del aborto o tal, también algo que me gustó mucho fue precisamente el romper paradigmas. O sea, es como voy a llegar a hacer una cosa que sea disruptiva, ¿no? Entonces eso me fascinó. No, ya me han preguntado, oye, ¿tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con algo que de tu vida? No, o sea, no tiene nada que ver con mi vida. Simplemente me causó muchísima curiosidad. Creo que muchos de los orígenes de los problemas de salud mental de las personas tienen que ver precisamente con el área sexual. Y dije, ahí quiero estar.
¿no? Sí, y además por altruismo. Claro. Pues yo ahorita me llegó a la mente una plática que tuvimos con mi abuelita. En ese momento, yo tuve una abuela materna muy abierta, muy chistosa y muy inteligente. Y hasta sus 94 años, vaya, se murió con un caballito de tequila en el buró. Y vaya, me llegan muchísimas memorias. Pero una vez le pregunté en plena comida familiar, mi hermano, que es muy abierto, le dice, oye, ¿y qué mi abuelo fue el primero? Y te imaginas la respuesta de una señora de 1915 que te dice, sí, claro, ¿no? Y dice, no fue el primero, mijo, pero sí el último, ¿no? Así, qué hermosa es mi ídola. Sí. Y mi mamá enojada. Pero yo creo que fuera de ella, todas las demás personas, o en su mayoría, fueron muy invadidas por este tema basada en el machismo, donde ¿cómo se le podría decir? Sobajaban un poquito el papel y no veían a la mujer como capacidad sexual, sino nada más como una oportunidad. Reproductiva. Y también las mujeres como que se lo creyeron durante un tiempo, ¿no? Y muchas de ellas se sienten que no deben. ¿Tuvo que ver algo con esto? ¿O? Claro que tiene que ver con ideas judeocristianas, ¿no? Ajá. O sea, no me quiero meter en controversias de religión y quiero criticar. Claro. Bueno, estoy siendo como muy light, ¿no? Y muy polite, pero es como... Habrá quien le guste y habrá quien no. Aquí no importa, ¿eh? Ok, entonces, pero sí es verdad que todas estas ideas que tienen que ver con lo religioso, con el mito de la virginidad, con el tema de que si yo disfruto de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, y de los placeres que me da mi cuerpo, posiblemente no me vaya al cielo. O sea, posiblemente vaya a arder en el tercer círculo del infierno, de acuerdo a Dante, claro, ¿no? Entonces, es como todas estas ideas que desgraciadamente también van a irse a colocar en el dormitorio o en el momento en que la persona quiera tener intimidad, incluso consigo misma. Claro. Una de las cosas que yo tengo mucho en consulta son mujeres precisamente que no han sabido entender cómo disfrutar de su cuerpo y de su placer, que sienten estas culpas, que tienen estas creencias que son súper limitantes y que desgraciadamente, ya sabes, llevan años con una pareja y dicen, no manches, nunca he sentido un orgasmo. Claro. Y entonces así de, bueno, pues yo no pongo esta cara, ¿verdad? Le dicen, está pésimo. Ajá. Está... No, y además las hacen sentir culpables porque el problema son ellas. No, es que seguramente tienes un problema, no sé qué. Y entonces vienen, ya sabes, con toda la ansiedad del mundo, se me presentan enfrente y, a ver, Marisela, es que fíjate que no siento satisfacción, no tengo deseo sexual, evidentemente, no quiero tener nada que ver con mi pareja, pero es que, o sea, no sé qué pasa. Entonces empezamos un trabajo desde el autoconocimiento, desde ahí que es hermoso, porque además se empoderan, empiezan a tratar su cuerpo de una manera en donde se apropian de él, ¿no? O sea, empiezan a tener una visión de su cuerpo mucho más realista, fuera de los estereotipos. En fin, la verdad, por eso me gusta la terapia sexual, porque es hermosa, pero sí tiene mucho que ver con ideas machistas. A ver, ahorita que ya te metiste un poquito en el tema, o sea, ¿cómo nos ayuda? ¿Solamente ves mujeres? ¿O no, veo hombres y tengo también en consulta a muchos chicos. ¿Ah, sí? Sí, a mí me daría mucha pena, la verdad. O sea, sí buscaría un sexólogo para preguntarle qué hago. Fíjate que, o sea, siempre llegan primero con muchísimo miedo, ¿sabes? O sea, como de qué carambas voy a hacer en una terapia sexual, qué me va a decir esta mujer, ¿no? Y entonces la primera sesión siempre es de, a ver, relájate, a ver, cuéntame qué te pasa. O sea, así como que agarren la onda que esto, para empezar, es un acompañamiento entre seres humanos, que aquí yo puedo saber un poquito alrededor de las funciones sexuales o claro, etcétera, pero finalmente somos humanos. Entonces, y que esto que le está pasando a esta persona, esto que le está incomodando, pues es algo que le pasa a mucha gente. ¿Y cómo nos ayudarías? O sea, ¿cómo es tu plan? O sea, llegas y primero empiezas a autoexplorar o haces un diagnóstico o te tardas en un psicoanálisis, después sigues ciertos pasos. ¿Cómo es más o menos un tratamiento? Digo, hay muchísimos problemas. Sí, claro, cada quien tiene su librito. Pero ¿cómo más o menos le haces para saber ¿a qué nos atenemos cuando buscamos a alguien? Bueno, pues básicamente llegas, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Sí. Y entonces les quitas un poquito ese estrés. También les hablo un poquito de quién soy, de cuál es mi formación, etcétera. Y entonces les digo, a ver, cuéntame, o sea, ¿por qué estás buscando acompañamiento? Entonces ya sea, no, pues es que resulta que estoy con mi novia y entonces tengo este problema, que no tengo erecciones, que no, o lo que sea, ¿no? Ya me cuentan. Ok, perfecto. Entonces empiezo a explorar, sí, cuál fue la educación sexual que tuvo esa persona.
Evidentemente también... Los 5 puntos de la OMS, ¿no? Es que sí, o sea, porque además mucho de las disfunciones sexuales tienen que ver también con creencias y tienen que ver incluso con ansiedad, con estrés. Entonces tengo que explorar, tengo que saber primero de dónde viene esta persona, qué creencias tiene, qué tabúes, etcétera, qué miedos, sobre todo eso, ¿no? Y qué es lo que le está causando la situación. También es cierto que les pido que en conjunto, por ejemplo, si es una persona con pene, un hombre, que vaya también a un urólogo. O sea, yo sí pido cierto acompañamiento. Para tener todo el tema. Porque finalmente yo no veo la parte orgánica. O sea, yo veo la parte que está aquí, ¿no? Eso es lo que vemos en terapia, lo que tratamos. Entonces, acompañado con un urólogo o con un ginecólogo, ya sea el caso, la verdad es que ya también ahí yo tengo certeza de que no sea un tema de base orgánica. Si lo es, de todas maneras, hay esta interdisciplina, ¿no? O sea, y esto. Entonces, creo que una cosa que les da muchísima confianza es, en primer lugar, que tú no los estás juzgando, que tú no estás pensando esta persona no sirve o estás hiriendo sus masculinidades, por ejemplo, ¿no? O su feminidad, nada. O sea, a ver, espérate, estas cosas son comunes, le pasan a un montón de gente, o sea, relájate y vas a ver, aquí van a salir otras cosas que tienen que ver con tus miedos, que tienen que ver también con algo que te está doliendo, porque otra de las bondades que tiene la terapia sexual es que también sacas de pronto todo lo que te duele. O sea, empiezo ya también a ver otras cosas. La mente, y lo hemos repetido en todos y cada uno de los episodios, o sea, todos los problemas que hemos hablado forman parte de un círculo vicioso. O sea, porque tú pudiste haber tenido un mal encuentro sexual, ¿no? Llamémosle un abuso o una mala experiencia de que no performaste bien en la primera ocasión o la segunda o la tercera o las primeras 10, ¿no? Y eso te genera un conflicto psicológico y luego el conflicto psicológico te hunde un poquito más en tu tema sexual. O tienes un tema psicológico que te generó este problema sexual, ¿no? O sea, digo, hablando del tema de la mente. Oye, entonces les haces un pequeño diagnóstico y ya ahí decides un programa donde inicia una autoexploración, ya sabes más o menos cómo andan a través de un urólogo, ya viste que no tengan hipertensión, diabetes y las otras cosas que en el tema de la OMS y decir, oye, pues vamos para adelante, este es tu tratamiento y vamos aquí adelante. Y vamos, entonces ya empezamos a hacer, o sea, evidentemente les dejo, ¿verdad? Que se desahoguen, porque también es parte de... Sí. O sea, también estas personas necesitan ser escuchadas, o sea, traen un tema y necesitan ser, y no lo saben hablar con la pareja, no saben a quién acercarse, entonces también para que tengan como este desahogo dentro de la terapia. ¿Y has logrado ver, por ejemplo, que, aquí me voy a aventar una súper pregunta complicada, pero en tu experiencia has visto, por ejemplo, la disfunción eréctil que esté más relacionado a un tema psicológico de alguna índole? Sí. Claro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tiene que ver, por ejemplo, ansiedad? O sea, la ansiedad es una cosa... Claro, o sea... ¿Qué dices? Y además por temas que tienen... Súper estrés, ¿no? Mucho estrés, pero sobre todo ansiedad. O sea, la ansiedad es así como literalmente como el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque es como, no acaba de mordérsela, o sea, está todo el tiempo. O sea, sufres ansiedad, tienes disfunción eréctil y después te genera más ansiedad. Totalmente, porque además son pensamientos catastróficos que no acaban. O sea, tuvieron... Una vez basta a veces para muchas personas, ¿no? O sea, una vez que no tuvieron una respuesta, ¿no? Una erección peniana, entonces de pronto la próxima vez ya se están anticipando que va a volver a pasar lo mismo. Entonces ya haz de cuenta que empiezan a alimentar este pensamiento y justamente, pues ahí es donde entro yo, ¿no? Claro. Vamos a hacer un programa en donde vamos a evitar que la persona siga alimentando este pensamiento pues que es disruptivo o que es malo y que está fomentando que tenga pues esta falla, ¿no? A la hora de la erección. Entonces, la verdad es que por eso te digo que es bien interesante. He tenido, gracias, muchos casos en donde hemos logrado cosas muy lindas. Claro. Curiosamente, tras la pandemia, no, vuelvo a decirlo, hablo por mí, por lo que yo he visto en mi consulta, etcétera. Me ha tocado mucha gente joven con temas, por ejemplo, de eyaculación precoz, ¿no? Después de la pandemia, ansiedad. Sí. Es lo mismo, ¿no? Aquí tuve un espacio para hacer una broma buenísima a Memax, pero prefiero no. Memo, no hagas caso. Sí. Prefiero luego no vayan a creer los que nos escuchen. No, además no es mi paciente, no vayas a decir eso. No. Memo es mi amigo, no es mi paciente. Sí, una bromita aquí para... Oye, pero, me dijiste la ansiedad en temas de disfunción. Y el tema de eyaculación precoz, ¿lo has vinculado también a algún tema psicológico? Digas, ¿sabes que el gran
la gran mayoría de mis casos tienen esto en común. Sí, ¿Qué, o sea, qué sería? A ver, fíjate que la ansiedad creo que es la que está También. en todas. Está en todas la ansiedad, ¿no? Y también el deseo de control, ¿sabes? O sea, de querer controlarlo Claro. todo en tu vida Claro. y no soltar. Esa es una. Por ejemplo, en un eyaculador tardío, o sea, no quiere soltar, quiere tener todo bajo control, todo bajo control. Entonces, en lugar de darse a la experiencia que está viviendo con la pareja, lo que está haciendo pues es retener, controlar y no disfruta, ¿no? Entonces, esa es otra. Inseguridades, problemas además, por ejemplo, de autoconcepto corporal. O sea, temas, ya sabes, estereotipados de tengo que parecerme a tal, tengo que ser tal. O sea, entonces eso viene y rompe todo. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas cosas. Creo que todo está relacionado. O sea, de verdad. No, en serio, te lo juro que sí. Por eso me encantó y por eso me gusta complicarme la vida con la sexología. Y fíjense, o sea, a mí no se me había ocurrido cuando fuimos a comer a este restaurante. Fuimos a uno de mariscos que está en Atlixcáyotl. Y estábamos platicando y yo acababa de salir de grabar con Bernardo. Llegué tarde porque el de Bernardo duró 1 hora y media de risas y lágrimas, porque sí se nos pusieron de repente los ojos ahí medio aguosos, por llamarlo así. Y cuando llego les platico, es que me fue padrísimo, este cuate se abrió increíble, ya quiero que salga, normalmente voy 2 semanitas o 3 desfasado, porque si algún día salgo y no puedo seguir grabando. Y me dice, Memax, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hablas a Marisela? No, tendrías que hablar de eso. Y este podcast se trata de tu productividad empresarial y de un equilibrio, ¿no? De un equilibrio que debe de haber en un ecosistema llamado vida, donde hay muchas cosas que influyen en este ecosistema, que es pues, la familia, el trabajo, tu profesión, tu psicología, tu salud, o sea, y son millones de cosas las que influyen, ¿no? Ya llevo una lista de más de 115 capítulos que podríamos hacer, muchos ya metiéndonos un poquito más, pero yo no me había puesto a razonar de la salud sexual como un tema que tenga que ir de la mano con tu, ¿cómo se llama? Con tu productividad. Pues entonces, sí. ¿Cómo me englobaría así? A ver, vamos a entender algo así como ¿cuál será la conexión entre el estrés y la ansiedad con estos problemas? Pues básicamente cuando tenemos estrés lo que generamos es cortisol. Sí, sí. ¿No? Eso ha salido en todos mis podcasts. Entonces, bueno, el cortisol. Sí. Entonces ya cuando tienes cortisol, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a evitar, este nivel alto de esta hormona va a evitar que tengas otras que son las chidas. O sea, hablando de serotonina, hablando de dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces tienes el cortisol hasta arriba, vas a tener bajo deseo sexual, posiblemente tengas problemas incluso también de erección, en fin, muchas. Entonces, una persona, o sea, es que aquí viene algo bien complejo. Tú imagínate a un hombre, ¿ok? Que tiene una vida laboral, o sea, donde tiene, no sé, muchas responsabilidades, a lo mejor es un director de empresa, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces resulta que su vida sexual no es satisfactoria porque, pues bueno, no se encuentra bien a sí mismo, piensa que no tiene un buen performance, como lo dijiste tú, tiene muchas creencias a lo mejor que están relacionadas con la pornografía, el tamaño, en fin, todas estas cosas que también son mitos, que bueno, de eso sería otro programa. Entonces, tú imagínate que esta persona se quiera acercar a su pareja y pues no, o sea, no tiene satisfacción, no tiene orgasmos, no disfruta, ¿no? de ese momento, está pensando en lo que va a hacer mañana en la oficina, en fin. El caso es que tú no puedes tener a una persona productiva. Sí. Si no tiene también un momento en el cual pues tenga desahogo, ¿no? De muchas maneras. O sea, el sexo no solamente se trata de justamente esta parte física en donde tengas orgasmos y tengas como este desahogo y esta explosión, sino también es una parte que te vincula a las personas que te importan. O sea, digo, puedes tener sexo sin amor y sexo, por supuesto, ocasional. Sin embargo, de todas maneras es vinculante. Te hace sentir que eres humano, te hace sentir parte de algo. Entonces imagínate que no te sientes parte de nada. Entonces llegas a tu trabajo, pues estás de malas, estás estresado. O sea, evidentemente vas a tener baja productividad. De hecho, salió un artículo en el Journal Management por ahí de 2017. Y en este artículo sí hicieron como un estudio entre 159 personas, o sea, 159 parejas que trabajaban en ciertas empresas. Y ahí sí salió que o sea, fue así como muy concluyente en el sentido de que cuando hay una vida sexual satisfactoria, las personas llegan de mejor humor al trabajo, hay mayor productividad, también tienen mejor relación con la gente del entorno del trabajo porque hay buena onda, pues. Claro.
Entonces, no es como en las películas te lo pintan, ¿no? Ajá. Que luego la que llevaba como la de Virgen a los 40. Ay, es buenísima la de Virgen. Cuando lo depilan. Ay, Sí, no, o sea, sí, exacto. sí. Es buenísimo. Entonces, sí hay una relación, pero bien lo dijiste, o sea, tiene que haber un equilibrio. Pues es que imagínate, llegas a tu casa a las 8 de la noche, ahí viene otra pregunta, porque te digo que y espero que la sepa contestar, no, ¿eh? Sí, esperemos, si no sería un osazo aquí. Pero, o sea, llegas hecho, o sea, deshecho a tu casa, mejor dicho. Puedes llegar deshecho desde las 6 hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Qué consejo darías ahí? O sea, que dices, ¿sabes qué? Ya pasaron 3 semanas y nada más no me volteé a ver qué onda. Mira. Con mi pareja, porque realmente estoy cansado. O sea, yo he escuchado en algunos consejos, ya la verdad ni me acuerdo dónde, pero en algún momento sí fue en algún libro de estos de superación personal o de mejora continua, hablaban y decían, tú tienes que llegar con tu pareja y mínimo, o sea, media hora, 3, 4 veces a la semana, de cajón y de obligatorio. ¿Sabes quién lo dijo? Jordan Peterson, este psicólogo que tiene súper polémico, ¿no? Sí. Pero así lo decía, tú tienes que cumplir sí o sí 3 veces a la semana. Pues ahí te va. A ver. No hay una frecuencia respecto al número de veces que sea el correcto, ni puede haber una media. O sea, esta es una pregunta que me han hecho mucho. Oye, Marisela, ¿cuántas veces a la semana es lo suficiente o lo óptimo? No, eso es una cosa que va a negociar la pareja y eso es de cada pareja. Porque además, lo que para mí puede ser suficiente, para mi pareja tal vez no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Negociar. Esa es la primera. Número 2, el sexo también se puede agendar. O sea, eso es lo que he escuchado de repente con amiguitos. A ver, es que no manches. O sea, si estamos esperando que siempre sea espontáneo, si estamos esperando que siempre llegue y ya sabes, te caiga como el viento de la Rosa de Guadalupe, o así como para que te ilumine, no, o sea, nada que ver. La verdad es que cuando tú empiezas a tener una relación de pareja, pues al principio, por supuesto, entre el enamoramiento y todas las dosis bioquímicas que tenemos, neuroquímicas, pues evidentemente pues estás como más pendiente de tener sexo o tener interacción con la persona. Pero según va pasando el tiempo y empiezas 11 años, 3 hijos. Claro, y además ¿a qué hora? 3 chamacos, uno llorando, el otro por acá, y mañana a las 6 de la mañana tengo que levantar. O sea, es lógico. Entonces, una de las cosas que creo yo que es pertinente es agendar el sexo. Oye, que le quita lo romántico. A ver, espérense, ¿por qué todo tiene que ser romántico y a la Hollywood? O sea, es que no lo entiendo. Lo que queremos es tener una relación de pareja sana, pues entonces vamos a platicar y vamos a hablar qué es lo que queremos cada uno, vamos a negociar y definitivamente desde un lugar consciente cuidar a la pareja. Porque ese es cuidado, ¿no? O sea, finalmente cuidarme a mí porque yo también necesito de esa interacción. Y no hay un buen número que digas, mira, no la descuides menos de esto y no abuses más de esto. Porque finalmente eso lo va a determinar cada quien. O sea, te digo, a mí me han llegado parejas a consulta con este tema que se llama disritmia sexual. Y justamente ¿qué es eso? Disritmia es que yo quiero 4 veces a la semana y a ti con 1 vez al mes te basta. Claro. ¿Sabes? O sea, literalmente es que no nos ponemos como muy de acuerdo. Así ya vas a la empresa mexicana desarrolladora de juguetes. Pues te voy a decir una cosa. Desgraciadamente también hay una idea muy coitocentrista del sexo, muy genitalizada, que también eso se lo debemos a la pornografía. Tú ves una película porno y ¿qué es lo que ves? Que todo el mundo está ya listo para la acción. ¿Nunca has visto una? Bueno, yo te la cuento. Como eres muy inocente, yo te la cuento. Pues que todo el mundo está así como listo ya para la acción y literalmente lo que hay es coito. Sí. Eso es lo que hay y eso es lo divertido. O sea, el sexo tiene muchísimas más prácticas. En Estados Unidos la porno está súper normalizada. Sí, o sea, y bueno, yo tengo mis asegúnes, ¿no? O sea, mis issues con el tema de la pornografía, ¿no? Pero te digo, eso es como una historia de discusión de otro momento. Pero a lo que quiero llegar es que finalmente la gente tiene esta idea que tener sexo con la pareja necesariamente implica que haya coito, ¿no? ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde quedan las caricias, los besos, el sexo oral? ¿Dónde queda como toda esta otra parte que también son prácticas sexuales válidas y que por supuesto también te pueden llevar a muchísima satisfacción y orgasmos? Había un dicho ahí que decía, la mayoría de los hombres tienen que entender que el sexo no es la penetración, sino el erotismo. Es todo. Con lo que se lleva, ¿no? Es como todo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque finalmente, si tú llegaste cansado y dices, no manches, no tengo como ganas de esto. Claro. Pero ¿qué pasa
si en lugar de pensar en un coito, pensamos en poner una velita, poner una luz así chida, poner música y darnos un masaje erótico? A lo mejor ese masaje erótico nos lleva a otra cosa. Claro. Pero finalmente, pero si no te lleva, también es placentero, ¿sabes? Y esa es la otra. También hay como esta meta que siempre que tengo que tener sexo, tengo que tener orgasmos, y que si no tuve orgasmos, entonces no valió la pena. No, espérate. Estás ya centrado en el futuro. Las famosísimas blue balls para los hombres. Ay, bueno, al final de cuentas estamos otra vez centrados en el futuro y no viviendo el momento presente. Una de las cosas maravillosas que tiene el sexo es que te centra en este momento. Yo pongo todos mis sentidos, pongo todo mi pensamiento a disposición de lo que estoy viviendo. Todos los hombres tienen que entender que, pues, la verdad, le tienes que echar ganas, porque a la mujer es lo que le lleva y nosotros parecemos más animalitos. Mira. O sea, al menos que te hayas casado con un Dalai Lama que no tenga votos de castidad. O sea, la verdad es que creo que lo más importante siempre va a ser la información. Y cuando te hablo de información es como de, primero, tengo que conocer mi cuerpo, cómo funciona. Y ahorita que dijiste, una de las cosas que creo que es como una creencia que pesa muchísimo en los hombres o las personas con pene es justamente que tienen que dar placer. Y que el que no da placer no es suficientemente hombre o su masculinidad se ve comprometida. Y hacemos muchas bromas al respecto. Sí. Muchísimas. Es que no le cumplió, es que no sé qué, no sé cuánto. Está súper mal, porque el placer es de quien lo trabaja, o sea, y es responsabilidad de la persona que lo siente. Ok, yo me conozco mi cuerpo, me voy así como que me hago mis masajitos de autotoqueteo, lo que tú quieras y mandes, y entiendo cuál es mi mapeo del placer y cuáles son los botones que detonan mi placer. Eso me va a facilitar contárselo a mi pareja, que mi pareja también, conociéndose, me cuente a mí, y entonces desde la comunicación el sexo va a ser maravilloso. El problema es que la gente no se comunica porque nos da pena. Les da pena. Que es, o sea, puede haber una para ti y otra para mí. No, y además espérate. Y los agendamos. Ajá. ¿No? El lunes masaje. Exacto. Y el miércoles otra cosa. Pues sí, ¿por qué no? Entonces es comunicación, es negociación, porque también, digo, las relaciones de pareja, pues todo el tiempo van a tener negociaciones. Yo creo que nadie de lo que nos escucha, a lo mejor y uno o dos, o sea, van a llegar y decir, oye, yo ya tengo negociado lo que me toca a mí, lo que le toca a ella. No lo hacen. No, porque si nos lo preguntamos, o sea, en algún momento dices, qué oso que me juzgue, ¿no? Es que el problema también viene, por ejemplo, si eres mujer, no, yo que estoy de este lado es que si me saco como que todas las cosas que me gustan y que me sé, o sea, va a pensar que yo, quién sabe qué hice en mi vida. Que además, ojo, así hayas tenido 100 parejas sexuales, 1500 o 2 o ninguna, eso no tiene nada que ver con tu valor como persona. Todos hemos visto aparte películas, la verdad. Sí. Entonces, pero hay esta como asociación entre la persona vale más si tuvo menos parejas sexuales o si tuvo solo una. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Esas son creencias religiosas. O sea, si una persona como profesionista, como madre, como padre, como amigo, como hermano, o sea, todo lo que es la persona, ¿qué tendrá que ver si le ha dado mucho vuelo a la hilacha o no? Es machista y también es súper feminista. Porque yo también conozco, o sea, niñas que decían, es que este es súper playboy, ¿no? Y es que es súper así, súper qué. Y pues siempre hay un argumento que yo les decía de repente, y no era por defenderme a mí, sino era por defender a un amigo. Bueno, tocó estar en diferentes partes y etapas de la vida, pero muchas veces era así de darle explicación. A ver, nosotros somos como los cazadores, ¿no? Ustedes hacen las mustias, estamos hablando, a ver, imagínate una escena. Estás en un bar y en el fondo del bar hay una niña muy guapa, que es tu estereotipo, ¿no? Que para mí, yo toda la vida, la mayoría, mis novias eran güeras, ¿no? Entonces, mi estereotipo era güera, relativamente alta, ni tan alta, ni tan chaparrita, ya sabes, ¿no? Sí. La empiezas a ver y pues tú te tienes que acercar como hombre. Nunca, al menos que sea una película porno, se te acerca esa niña a hablarte la onda. Te tienes que chutar 1 hora y media de ser simpático, porque la niña tampoco se atreve a decirte nada. Entonces, tu mentalidad como hombre se convierte en cazador. Y luego ya después te empieza a gustar el deporte como cualquier cazador, ¿no? Y empiezas ya a ir y buscar la presa del día y empiezas a transformar todo eso. Creo que, mira, una de las cosas que también mencionaste cuando estabas leyendo todo esto que dice la OMS es que también tiene que ver la parte sociocultural. Sí. Si tú estás en México, posiblemente sí te va a tocar hacerle
a toda esta parafernalia, ¿no? O sea, de cazar y no, he estado por otros lados y nunca he llegado a la buena de la barra, ¿no? O sea, nunca en la vida. Pero si estás en, o sea, en otros... Bueno, no por las razones correctas. O sea, pero bueno, sí pasa, ¿no? Que en otros países en donde hay educación sexual desde de las más tiernas infancias a diferentes niveles. Si nos vamos a Alemania es diferente, si nos vamos a Noruega es diferente. Claro. Allí por lo menos, o sea, como que hay mayor libertad y mayor conciencia. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, como ¿por qué tengo que hacer tanto rollo si lo que quiero a lo mejor es sexo ocasional, ¿no? O sea, podría ser algo muchísimo más sencillo, claro. ¿No? Pero no lo es porque es un tema también de cultura, de que me siento culpable, Empieza a hacer estrategias alrededor de todo este tema y luego te traes a tu amigo el guapo y lo agarras de carnada, ¿no? O sea, que no lo dejas que se eche una cuba con refresco y ya tú te mantienes al tiro y vas para allá y traes. Entonces empiezas. Pero ¿a poco no? Todos los estereotipos están súper malos porque los niños tienen que salir de cacería y las niñas también está el estereotipo de que no pueden llegar. Exacto. Digo, a mí nunca me pasó, o sea, no soy Luis Miguel. O sea, ay, no, pero no por eso. Feliz de la vida. Digo, en alguna vez sí llegó alguien, ¿no? Pero no así de estar solito en la barra del bar, típico película de Hollywood. Oye, a ver, pero yo sí quiero entrar en el tema que ¿cuáles son los mitos que genera la pornografía? Uf. Y bueno, y después viene la segunda pregunta de la pornografía, que no es mala a lo mejor, pero sí es adictiva. ¿Y cuáles son los problemas que te puede traer? A ver, pues primero los mitos. Los mitos, pues por ejemplo, hablando del tamaño. Ok. Aquí estaría padrísimo que lo hagas puntual así. ¿Cuáles son los mitos que genera la pornografía? Que digas, mira, el tamaño, el tiempo, quién sé qué, para que se genere un buen... El tamaño es uno, o sea, considerando que en México la media de un pene erecto o en erección es de 14.5 centímetros. Y bueno, contra lo que hay en las películas pornográficas que son de verdad, pero a ver, piensen, o sea, pensemos un poquito. Estamos hablando de una fantasía, es una superproducción. Lo que tiene que hacer la película pornográfica es atraparte, llamarte la atención. Entonces, obviamente esos cuerpos van a ser cuerpos grandes, por eso senos grandes, o sea, todo grande, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahí entra el ver la pornografía con criterio, precisamente para que no se te metan aquí ideas, ¿no? O sea, te lo juro, consulta que tengo con hombres, consulta que siempre es que tengo como que pregunto, o sea, tema con el tamaño, ¿no? Entonces hay que echar aquí todo el choro. ¿Qué otro mito? Otro más, también la duración. Ok. Una duración de un coito, digamos, en una película porno, pues puede durar 1 hora, ¿no? Entonces, no tenemos idea de que hay cortes, que descansan, o sea, que todo eso es una edición, ¿no? Sí. En una relación sexual, digamos, habitual, promedio, más o menos, desde que hay penetración. No estoy hablando de besos, caricias. La penetración son de entre 5 y 15 minutos, es lo satisfactorio. Sí. Nada más. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿qué tiene que ver eso contra 40 minutos? Claro. O sea, no. La percepción de que tiene que aguantar. Nada que ver. También tiene que ver con el hecho de el coito, que todo está centrado en eso. Okay. ¿Tú dónde ves que en la pornografía haya caricias, besos? Oye, preguntarle a la actriz o al actor, oye, ¿estás bien? ¿Quieres agüita? No, nada. Claro. Sea, a lo que va. No hay tampoco un cuidado después del sexo, no hay un apapacho. O sea, literalmente es como si fuera una cosa mecánica, ¿no? Sí. Y no es mecánica. O sea, estamos hablando entonces, que... la duración, la forma. La forma, o sea, el sexo es una interacción entre personas, entonces no puede ser perfecta ni mecánica. Siempre va a ser diferente, ¿no? Igual, por ejemplo, sobre los orgasmos, ¿no? Las mujeres, por supuesto, deben de gritar de gusto y de gozo de los orgasmos. Los hombres, en las películas pornográficas, es muy raro que veas que emitan algún sonido. No, sería un sonido como de gorila. Y te voy a decir una cosa, o sea, y haz la encuesta. Tú le preguntas a las mujeres si les gusta que sus parejas giman a la hora de tener sexo y te van a decir, no manches, es la cosa más sexy porque me da la sensación de que algo estoy haciendo bien. Claro. O sea, tú cuando gimes le estás comunicando a tu pareja que te está gustando o que te está doliendo, pero preferentemente que te está gustando, ¿no? Sí. Entonces sí. Bueno, de preferencia que sea porque te está gustando. Indicadores. Pero hay indicadores. Entonces, qué increíble que también un hombre se deje llevar y diga, lo estoy disfrutando. Claro. Y no que esté cumpliendo con el tengo que cumplir porque tengo que darle satisfacción a la otra persona, sino también me estoy abandonando en esta experiencia energética, creadora, creativa, cósmica, porque eso es el sexo. Sí. Entonces, o sea, los hombres de repente dicen, bueno, utilices el truco de pensar en otra cosa, salirte del momento. Dices, no, güey, tache, porque la de junto pues todavía se va a tardar más, ¿no? Tache, o no. A ver, esa es la otra. Por ejemplo, otro mito de la pornografía, ¿no?
que tenemos como la misma respuesta sexual, hombres y mujeres. ¿Qué es la respuesta sexual? Cómo mi cuerpo va a actuar o a reaccionar o va a despertar de acuerdo con el estímulo sexual efectivo. ¿Qué es el estímulo sexual efectivo? El beso, la caricia, el toqueteo, la mirada, etc. Cuando tú me miras, me besas, me tocas de alguna manera, yo voy a reaccionar, ¿no? Entonces tengo una curva, o sea, literalmente es una curva, ¿no? Entonces, hombres y mujeres tenemos curvas diferentes. Las mujeres, por ejemplo, en la curva de la excitación es muchísimo más larga, puede durar hasta 20 minutos, desde que empezamos con la primera interacción del beso, la caricia, ver a la persona desnuda, etcétera, hasta que estamos excitadas. ¿Cómo se sabe que una mujer está excitada? Independientemente de que son muchísimas las cosas, pues la primera es la lubricación, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, es muchísimo más corta esa curva, pueden ser 5 minutos. Entonces ya están excitados y pues quieren luego, a lo mejor, no digo que todos, pero muchos quieren luego iniciar penetración y la otra persona no está lista. No está lista para la penetración. Le va a ser dolorosa, le va a ser incómoda porque pues no hay lubricación. Claro. Entonces, la pornografía, una de las cosas que te da a entender es que una vez que hay erección y que todo está listo, no importa, vamos para allá. Estés lista, no estés lista, estés como estés, no me importa. Entonces, hay también hasta cierto grado, a lo mejor... También de machismo. De machismo, puedo decir mínimamente hasta violento, ¿no? Claro. Hasta violento. Entonces, esos son, creo que, los principales mitos alrededor de esto. O sea, y que además, si voy a tener una sesión sexual con alguien, tengo que hacer todas estas maromas. Claro. ¿No? Entonces, la carretilla, el vaquero invertido, o sea, en fin, ¿no? O sea, 20,000 cosas. Una maroma total. Ajá. Y media hora para llegar a que estemos en el momento. Ajá, la hurracarrana y todo. No es necesario hacer tanta historia. O sea, comunícate con tu pareja. O sea, si quieres tener una vida sexual bonita y placentera, conócete primero y comunícate con tu pareja, escucha a tu pareja, que tu pareja te escuche. Y los que no tienen pareja con la güera del bar, ¿qué onda? No, pues igual, también le puedes preguntar qué le gusta y qué no. ¿Por qué no le puedes preguntar a una persona que sí y que no? Porque además creo que una de las cosas básicas que también tienen que ver con la salud sexual que hablábamos al principio es el consentimiento. Claro. Entonces, consentimiento. Bueno, en Estados Unidos ya te preguntan, ¿no? Pues es que deberíamos preguntar en todos lados, ¿no? Confirmas así, pero ya prácticamente es para evitar la demanda, ¿no? ¿Estás consensuando voluntariamente? Pues es que sí. Sí. O sea, tú imagínate que estás en el bar, conoces a la güera, te la llevas, ¿no? Te vas con ella a donde sea. Y entonces, pues ella empieza a aceptar los besos, las caricias, la interacción y todo. Y de pronto dice que no. Pues es no. Claro, obviamente. Sea, hasta ahí llegaste, ¿no? Y es no. Entonces, cuando tú tienes una conversación con la persona en donde le generas la confianza, que los límites que te ponga los vas a respetar y que esa persona también va a respetar los tuyos, te lo juro que también es liberador a la hora de tener sexo, porque sabes que no vas a estar en peligro en ningún momento. Entonces, el consentimiento también es parte de... Y eso es algo que no veo en la pornografía. O sea, no. ¿Sabes? Entonces creo que, bueno, aquí ya enlisté varios. Te dije que era interesante. Sí, muy bueno. Ahora, sí. ¿Cómo te afecta esto? Porque, por ejemplo, sí se lee que te causa una adicción y que, bueno, y evidentemente, aunque no sea una adicción, te dicen, aléjate de todo lo que tenga que ver con la pornografía, porque a los hombres les hace mucho daño ¿cómo te podré decir? No nada más en temas sexuales, sino también en temas psicológicos, ¿no? ¿A qué se refiere? Es que mira, estamos hablando de que tu sistema de recompensa de tu cerebro va a estar activado todo el tiempo. Entonces tú imagínate, ves la escena, tu cerebro, pues pum, 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 ¿no? Empieza a reaccionar ante esa escena. Entonces, tienes una erección, te empiezas a excitar y entonces inmediatamente pues hay una masturbación, hay una estimulación y entonces, pum, tu sistema de recompensa, tu dopamina hasta arriba. Entonces, evidentemente esto es un poco mecánico, pero sucede, ¿no? Al final de cuentas, si tú lo repites y lo repites y lo repites, pues lo que va a ocurrir es justamente que además tu cuerpo va a reaccionar igual todas las veces. Okay. ¿Qué ha pasado? Yo tengo pacientes en consulta que tienen tema, por ejemplo, de eyaculación precoz, que sí está relacionado. Les pregunto, ¿consumes pornografía? No ahora, pero mucho consumí pornografía cuando estaba a lo mejor en la adolescencia, en la pubertad. Ajá. ¿Y cómo era cuando tenías, por ejemplo, pues estos ejercicios de autotoqueteo, autoconocimiento? No, pues la verdad, pues siempre con prisa entraba al baño, o sea, para que no me cacharan en mi casa, mis papás, lo que sea, y entonces revista, Pornhub, lo que sea, rapidito, 5 minutos y para afuera. Entonces, ¿qué hiciste? Condicionaste tu cuerpo a eso. Órale. Y entonces ahí entra
todo un este tema. trabajo de revertir todo ese condicionamiento que tuvo el cuerpo. ¿Y cómo lo reviertes? Pues es un tratamiento largo. De terapia. Sí. Sí. Es terapia, porque además es lidiar con la ansiedad, es también hacer algunas maniobras que literalmente son mecánicas. Es condicionamiento otra vez del cuerpo, ¿sabes? Ok, te vas a autotoquetear, pero ahora va a ser así, ¿no? Entonces ahora va a ser de esta manera. No creas que yo llego con modelos y o sea, todo es hablado, les explico. O sea, yo nunca veo nada del cuerpo de las personas, o sea, es algo súper explicado que se llevan la tarea y además dicen, no manches, es que esto yo no lo sabía, ¿cómo es posible que pues, me haya dejado ir a lo mejor por estas ideas de la pornografía, etcétera, etcétera? Y pues obviamente que los estímulos vengan de otros lados, ¿no? No de la pornografía. Totalmente. Es lo que hablábamos, ¿no? O sea, bueno, en otro podcast, o sea, una cosa es darte el premio con el placer y otra cosa con algo que te haga feliz. Claro. El placer es momentáneo en todo, ¿no? Hablemos de gozo, es más bonito, ¿no? Exacto. ¿Cómo que de gozo de qué hablas? O sea, cuando hablamos de gozo estamos hablando de algo que disfrutamos más tiempo. O sea, no solamente es como momentáneo, o por lo menos así lo interpreto yo. Bueno, también habla de placer estar en Jamaica con una michelada viendo el mar, eso te genera placer, pero felicidad es que disfrutes de igual forma esa michelada en Jamaica que estar en tu vida, en el trabajo y después ir a ver a tu familia. Totalmente. O sea, que no necesites la vacación y eso se trata de darte la felicidad. Oye, y ¿qué relación hay entre la intimidad en la pareja y un sentido de pertenencia? Uy, pues a ver, como yo te decía hace rato, o sea, el sexo es vinculante. O sea, te permite estar piel con la otra persona, el compartir esta energía, esta magia, el tener como esta convivencia que no tienes con el resto de las personas. Porque estás de acuerdo, bueno, ya sé que hay amigas con derecho, amigos con derecho, pero ¿estás de acuerdo que realmente tener una intimidad de esa índole, pues no vas y la tienes con cualquiera, en teoría, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, pues es algo que te va a llevar a sentir que tienes algo muchísimo más profundo, una conexión muchísimo más abierta, más intensa con la persona con la que estás. Entonces, yo te lo decía, el sexo no solamente es penetración, o sea, tengo una conversación contigo en la intimidad, a lo mejor estamos desnudos y en lo que nos estamos dando un masaje, estamos conversando. Eso es intimidad. Pues yo creo que ahí tanto la ciencia como la religión tienen un poquito la razón, ¿no? Aunque se ve que te cuesta trabajo. Lo de la religión. Dar ahí un poquito, ¿no? Porque no nada más es el estigma y eso lo menciona. Yo sí creo que los amigos con derecho tarde o temprano llegan a generar ese vínculo. Pues es que el sexo es vinculante. O sea, digo, a menos que me refiero a un vínculo de mucho cariño, de algo mucho más especial. Claro. O sea, no es tu amiga de la prepa y punto, se acabó, ¿no? Sí, no. Es tu amiga que te la vas a encontrar a lo mejor ya después de muchos años y vas a sonreír a fuerza. Sí, bueno, claro, y te vas a acordar de muchas cosas. Dependiendo si alguien rompió el pacto, ¿no? No, es que ahí va otra, ¿no? Porque volvamos a los acuerdos. Bueno, en este podcast hablamos mucho sobre trabajo y sobre negocios y sobre tal, ¿no? Y sobre empresas. Pues también aquí hay acuerdos. O sea, creo yo que mientras los acuerdos estén bien claros, puestos sobre la mesa, las personas que están, digamos, en esta interacción, ya sea de amigos con derechos, de pareja, de la que sea, tengan las cosas claras de un lado y de otro, entonces no tendría que haber problema. Pero ahora el problema también es que la gente crea ciertos acuerdos y los deja así para siempre. No, pero eso es terrible. Y es reformularlos continuamente. Claro. Hay esto ya lo dije en otro episodio, pero cada vez que van pasando el número de episodios va creciendo de manera muy importante las personas que se involucran o los escuchan. Y entonces lo voy a repetir, ¿no? Hay un cuate que se llama Steven Chandler, que es un business coach, y él habla mucho de que la expectativa sobre algo o alguien es un cáncer. Porque tú tienes una expectativa que muchas veces no la van a cumplir por voluntad propia porque ellos no conocen qué es lo que tú piensas de lo que te imaginas. Por ejemplo, me va a regalar esto, va a hacer esto, va a lograr esto y pues nunca llegó a nada. Entonces eso es una decepción, una desilusión terrible. Y esto es con tu trabajo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano. Todas tus relaciones se basan en y con el sexo también, ¿eh? Exacto. Entonces eso está terrible. ¿Y qué es lo que mata la expectativa del acuerdo? Así Entonces, cuando tú haces un acuerdo, muchas veces por escrito o muchas veces
platicado y siempre y cuando quede exactamente qué es lo que va a entregar uno a cambio del otro y viceversa, es eliminar toda la expectativa. Correcto. Y decir, ya se acabó. O sea, aquí qué es lo que voy a esperar es esto. Y ahora, esta es nuestra palabra y la vamos a cumplir. Es que justamente ahí está el reto. Nada de que quedamos el miércoles no. Es que ahí está el reto, ¿no? O sea, y justamente si por alguna razón el miércoles no pudiste y hubo algo, pues también lo vuelves a renegociar, ¿no? Pero lo cumples. No, pues lo estipulas desde el principio. Exacto. Si el miércoles no se puede, pues el jueves. ¿No? Exacto. Entonces creo que eso es algo bien importante. El tema de las expectativas también alrededor del sexo son tremendas, porque finalmente te imaginas, pues como en el cine, ¿no? Volvemos al cine. Se conocieron fortuitamente en una cafetería. 3 días después convivieron. Y entonces se van a la cama y resulta que tuvieron orgasmos simultáneos, pero además no solo eso. O sea, ella impecable con el maquillaje, preciosa, la lencería. Y es Natalie Portman. Ajá, además, claro. ¿no? Y bueno, y él, Henry Cavill, ojo. Entonces, o sea, tú ves estas escenas de Superman. Sí, tuve que hacer recuento tantito. Mi cara. Por cierto, es el amor de mi vida. O sea, por si le llega el podcast, que lo sepas. Pues hazlo un acuerdo. Entonces, el caso es que te imaginas esta escena idílica alrededor del sexo donde te digo, o sea, orgasmos simultáneos, placentero, todo increíble. Y entonces, otra vez, volvemos con el mito de que el sexo tiene que ser perfecto. Claro. Que tiene que haber muchísima satisfacción y no siempre es perfecto ni tiene que haber satisfacción, así como hablando de orgasmos, ¿no? Entonces, justamente las expectativas, hay que cancelarlas. Interacción humana. O sea, ¿qué puede pasar mientras tienes sexo? Te da un calambre, te tuerces. Claro, es chistosísimo eso. O sea, pues sí, ¿no? O de pronto se rompió la ropa interior increíble que tenías, o la vela, o sea, de pronto está incendiando el gato. Se está incendiando el gato con la vela, o sea, en fin, pueden pasar cosas. O simplemente puede ser que no tengas un orgasmo y no porque haya algo malo en ti, sino porque ese día a lo mejor traías otras cosas, disfrutaste, porque el chiste es siempre disfrutar como de todo el proceso. O sea, no es el final del viaje el objetivo. Claro. Sino todo el proceso. Entonces, eso es lo difícil, ¿eh? Es lo difícil. Sí, adiós expectativas y vengan los acuerdos en este tema. Y vivir en el presente. Ya tocará ir a hacer un contrato al rato. Lo bueno es que soy abogado. Pues como el de J-Lo con Ben Affleck, ¿no? Que hasta lo ponían cansado. Pobre hombre. Al día siguiente, ¿no? Todo chupado, pobre. Oye, y ¿cómo puede mejorar una buena conexión emocional el sexo? O sea, ya en tu pareja. Así que digas, bueno, lo que pasa es que de por sí nos llevamos a toda madre, somos amigos de toda la vida. ¿Qué más va a aportar o de qué te estás perdiendo? Mira, yo creo que todo inicia en una conversación honesta. O sea, aquí la cuestión es, me quiero quitar como que toda esta capa, ¿no? O sea, todas estas máscaras. ¿Y por qué no tener una conversación honesta donde ambos podamos ser vulnerables? Eso para empezar. Claro. ¿No? Entonces, que sea neta. Y que sea neta. ¿Qué va a tener esta conversación? ¿Cuántas veces quiero? Sí. Y decir la verdad. 3, 5, perfecto. ¿Qué buscas en la porno que no puedo hacer yo? No. ¿O cuáles son tus fantasías? Creo que se oye más bonito, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus fantasías? Sí, o sea, ¿cuáles son tus fantasías? Estas. A ver, espérate. Esta conversación es sin que nos juzguemos, porque el hecho de que yo tenga una fantasía no quiere decir que yo me defina a través de la fantasía. Y siempre pongo este ejemplo. O sea, a veces alguien te hace enojar mucho y te imaginas literalmente que, o sea, agarras un bastón de golf y le das en la cabeza. Y eso no quiere decir que eras un asesino en potencia. Claro. Solamente estás muy enojado, ¿sabes? Ajá. O sea, y no es nada. Okay. O sea, es una fantasía, no es nada. ¿Vale? Y se te pasa una vez que se te pasó el enojo y dices, no manches, lo amo y lo adoro, jamás le reventaría la cabeza con un bastón de golf, ¿no? Lo mismo pasa con las fantasías sexuales. O sea, es algo que me imagino, que creo que podría estar simpático, pero realmente no sé siquiera si la quiero hacer, pero te la estoy contando. Quiero intentar. O intentar algo que por lo menos medio se le parezca. O en una de esas intentamos la fantasía y nos damos cuenta que nada que ver, ¿no? Sí. O sea, que la verdad ni siquiera estaba como yo la pensaba en mi cabeza. Oye, para esto también requieres una buena salud física. Pues, porque esto ha de influir durísimo, ¿no? Pues es que más que nada, o sea, sí, por supuesto. O sea, claro que tener una buena dieta, hacer ejercicio, todas esas cosas, por supuesto que van a influir en que tu desempeño y también, pues, que llegues a tener vida sexual activa,
que por cierto, no es jabón, no se gasta. Uno puede tener vida sexual activa hasta el último de sus días. Lo que pasa es que, pues sí, con las etapas del desarrollo y hablando, por ejemplo, de la edad madura hasta la vejez, pues hay retos, ¿no? Hay ciertos retos que hay que sortear, pero puedes tener una vida sexual increíble, que por cierto, vean la película Buena Suerte, Leo Grande. Es maravillosa la película. No la he visto. No, súper recomendada. Una mujer mayor, viuda, que se contrata a un gigolo. Ajá. Porque pues ella nunca había sentido un orgasmo. Está la película increíble y habla sobre todas estas posibilidades de vivir tu placer hasta edades avanzadas. Está increíble. Hasta donde vas tiene el mismo trama que la última de Magic Mike. Con Salma Hayek. Pues mira, esta está preciosa, ¿no? Además, bueno, pero ya me desvié. El caso es que tienes que tener como estas conversaciones, ¿no? Hablar sobre cuáles son mis fantasías, también cuáles son mis expectativas, exponerlas en la mesa, pero libre de prejuicios. También hablar cuáles son tus miedos, cuáles son tus límites. O sea, qué sí estás dispuesto y qué no. Sí. Porque todos tenemos límites. Bueno, claro. Sí. Claro, todos tenemos límites. Hablar también sobre cómo nos vamos a cuidar. O sea, cómo vamos a, no sé, a lo mejor continuamente hacernos pruebas de infección de transmisión sexual. Que, ojo, la gente no tiene por qué ofenderse. O sea, si yo te estoy diciendo, ok, vamos a echar pasión aquí, pues también está bien saber que estás sano, que yo estoy sana, también te importa, ¿no? Claro. Entonces, no porque no nos vayamos a cuidar con un método de barrera, sino porque eso también me va a dar libertad de sentir como esta, ¿sabes? Pues esta sensación de estoy protegida, me estoy cuidando, estoy con alguien que también se cuida y se protege. Son 150,000 transmisiones al día, según la OMS. Me da libertad. Y bueno, que de los que tienen atención médica. No, por supuesto, porque mucha gente ni se atiende, ni sabe, y desconoce absolutamente que tiene una ITS. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar? Vamos a hacernos pruebas de infección de transmisión sexual periódicamente. También, ¿cuáles son, por ejemplo, tus miedos, tus creencias alrededor del sexo? ¿Cuáles son las mías? Entonces creo que además de que va a ser una conversación súper íntima, súper divertida y súper vinculante, te va a permitir conocer a la otra persona y sobre todo tener una interacción sexual muchísimo más buena. Oye, y me imagino que puede haber como estas alertas de un declive de salud sexual. Como qué nos puede decir, ¿sabes? Que si te estás dando cuenta que no estás durando o que está pasando esto o que no te está gustando, es un signo, como qué nos puede decir. Mira, básicamente una persona cuando ya comienza a sentir incomodidad por algo, lo que sea, lo mejor es que vaya, ¿no? Que acude a un sexólogo, sexóloga o que vaya a ginecólogo, ginecóloga o urólogo, lo que sea. La mayoría de la gente que llega a consulta es porque siente esta incomodidad, ¿no? O sea, o porque tiene a lo mejor una idea sobre lo que debería durar, tal. Si ya no me está gustando o yo me está haciendo sentir mal, ese es el primer indicador. También puede ser un indicador que mi pareja me diga. Claro. ¿Sabes? Porque muchas veces la persona tampoco como que no se da cuenta y la pareja sí, y entonces le dice, oye, X o Y, ¿no? Entonces ese podría ser un indicador. Si tienes también problemas de salud, hablando de diabetes, hipertensión, etcétera. Alguna cardiopatía. Obesidad, etcétera. También puede ser. Pero si esto además tú estás notando que de alguna manera te causa alguna incomodidad a la hora de tener sexo, pues también acude. Claro. ¿No? Entonces, creo que esos podrían ser así como lo más básico, pero creo que sobre todo la incomodidad. O sea, te sientes incómodo por lo que sea. Vas de una vez. De una vez. Y trate. ¿Y pueden ir en pareja? Claro. Por supuesto, sí. Hay terapia sexual de pareja, es bien bonita. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ahí les mandas ejercicios. Hay una técnica bien bonita que se llama técnica de focalización sensorial, que es como llevar justamente todo esto erótico por pasos. O sea, de hecho, les dejas de tarea primero que pues tengan un masaje mutuo. Les das unas instrucciones específicas de cómo tiene que ser ese masaje. No puede haber toqueteo de genitales, no puede haber tampoco coito. Y así se quedan. Y los dejas así durante un par de semanas. Regresan contigo y les das la siguiente instrucción. Entonces ya va subiendo de nivel. Y la verdad, suele ser muy placentero. No inventes. Yo no me imaginé que a mi pareja le gustara esto o que cuando me tocó así a mí me gustara. La gente no se conoce. Por favor, conózcanse. Toquen su cuerpo, que para eso es. Está padre, ¿eh? Está padre. Oye, y antes de empezar el podcast me dijiste que vas a hacer unos nuevos estudios. Lo tenemos que sacar a fuerza. No, todavía no sé. O sea, estoy como que... Lo que pasa es que tuve una experiencia súper bonita hace 2 semanas. Como te dije, pues estoy haciendo una segunda maestría en educación sexual. Y quien me dio el taller es una mujer
que hace psicología psicocorporal. Bueno, es como una terapia psicocorporal padrísima. Y ella tiene una especialidad en taoísmo. Entonces hablamos, o sea, hablamos de la energía erótica, ¿no? De dónde viene, que si el ki, que si no sé qué. Y entonces hicimos unos ejercicios increíbles, o sea, que tiene que ver con esta parte de la energía. Como el Reiki. Como Reiki, haz de cuenta. Entonces dije, no inventes, o sea, esto lo tengo que hacer. Porque además ya es una parte muchísimo más... pero todavía no saben de qué se trata. Cósmica y más así, o sea, sí. Es que estoy todavía decidiendo cómo, pero pues tiene que ver con la meditación, con esta convivencia de mi energía con el universo. O sea, la verdad es que es muy profundo lo del tantra. O sea, no es nada más que me voy a quitar. No, me queda claro. A ver, es una ciencia milenaria. Entonces estoy con que si me aviento, si no me aviento, pero pues tengo que terminar primero esto que ya termino en marzo. Bueno, y ya verás si tiene que ver con lo que haces, qué padre, y si no, pues no. Claro. Yo sí tuve un amigo por ahí hace mucho tiempo, te platiqué. No fue Memo. Que, no fue Memo. No. Bueno, ojalá y sí, ¿no? Pero no fue Memo, fue un cuate de otro lado que lo fuimos a visitar. Me va a matar. Mi esposa y yo, y nos platicaba que había tenido unos cursos de sexo tántrico y le valió maíz enfrente de mi esposa y entró a detalle. Nos moríamos de risa, él también, pero decía, güey, se lo recomiendo a todos. Digo, yo desconozco, no sé si alguien lo haga de forma profesional, pero pues está padre de por sí sacar el tema de mínimo Larry. ¿Qué es? ¿De qué se trata el sexo tántrico? A ver. No, pues es que a final de cuentas estamos hablando de cosas que tienen que ver con tu energía, con cómo me siento contigo. O sea, por ejemplo, hay una posición que es súper bonita que se llama el beso tántrico, que literalmente están las dos personas una frente a la otra, con la frente pegada, ¿no? Abrazándose con las piernas. Esto puede ser con o sin penetración. Y es como dejar que esta energía tuya y mía, o sea, vaya fluyendo, porque además hay una interconexión. O sea, sí me deja información de ti y yo te dejo información de mí cuando estamos teniendo una interacción sexual. O sea, bueno, son estas cosas que o sea, que ellos dicen, ¿no? Entonces, creo que ver también como desde este lugar erótico, cósmico, energético, el sexo, pues también está bueno, mínimo, para que te vayas a letrar tantito, está muy interesante. A mí se me hace muy lindo. Sí. Oye, ¿y hay alguna lectura que nos puedas dejar? Sí, mira, pueden leer, que además está muy, muy bueno el libro, habla de todo, habla desde el placer, el erotismo, conceptos básicos de sexualidad humana, y habla también sobre disfunciones, algunos tips de terapia y todo. Se llama En las alas del placer. Es desde el doctor David Barrios Martínez, que por cierto es uno de mis profesores, mentores, y es de la editorial Pax. Ese está muy bueno. También tiene otro que se llama Placeres y Parejas. Y hay uno que me encanta, sobre todo para mujeres, que se llama Come As You Are, o es que ahorita no me acuerdo cómo lo pusieron en español, porque no lo pusieron así, de Emily Nagoski. Okay. Está ese libro increíble porque habla también desde estructuras, cómo es tu cuerpo, cómo funcionan las partes de tu cuerpo. La gente no sabe cómo funcionan las partes de su cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, tenemos como este rollo que como tenemos ubicada nuestra zona está más escondida, no está expuesta, como está, por ejemplo, en el caso de los hombres. Entonces, una que agarra un espejo para verse, siempre que pregunto eso en los talleres que doy, o sea, me alzan la mano 3. O sea, y todas las demás, ninguna jamás ha visto lo que tiene entre las piernas. Está cañón. Entonces, si no sabe ni qué tiene, ni cómo es, mucho menos cómo funciona, ¿no? Por supuesto. Entonces, ni siquiera reconoce cómo se llaman las partes que conforman toda su vulva, etcétera. Entonces, es como tremendo. Y este libro, una de las cosas que tiene es que justamente como que te va llevando de la mano, ¿no? De cómo funciona, cómo eres, desde que eres un feto. Entonces está padrísimo, es para mujeres como muy empoderante, se lo recomiendo mucho. Sí. Oye, ¿qué opina? Tal como eres se llama en español. ¿Tal como eres? Tal como eres. Perfecto. Tal como eres. Oye, ¿qué opina una sexóloga de un libro como The 50 Shades of Grey? Bueno, pues mientras, a ver, si te sirve para aprenderte, pues léelo. O sea, sí. O sea, digo, a final de cuentas, digo, la lectura también cuando es erótica está bien. Aquí te quieren vender como el BDSM un poquito ahí como medio... Todos los hombres le agradecemos a 50 Shades of Grey en algún punto de nuestras vidas algo. Pues está
medio fresón, ¿no? O sea, Sí. me refiero a que... O sea, si hubiera sido no un güey en Nueva York millonario, hubiera sido un cuate en Iztapalapa, hubiera sido acoso, ¿no? Hubiera estado inculpado acoso y por violencia. abuso sexual. No, es que también cómo te lo venden, ¿no? O sea, Sí. este tipo, millonario, guapo. A los 27, aparte. Ajá, además, Totalmente ¿no? realizado, adoptado, abusado. Sí, No, o sea, hombre. tiene toda esta vida, pero si lo ves... Tiene también... más mitos que el porno. No, sí, totalmente. O sea, porque además es una relación violenta esa entre ellos dos y no por las prácticas, porque las prácticas BDSM, o sea, todas estas prácticas son consensuadas. Sí, claro. Absolutamente. O sea, tienen una Trasfondo. Tienen, o sea, no es nada más así de O sea, que te jalo el imagínense pelo y ya. que este güey con problemas psicológicos tenía un acuerdo con su señora y muchos de nosotros no. Eso es algo de moraleja para la historia de acá. Totalmente, pero o sea, tú revisas la relación entre esos dos, o sea, y dices, no me inventes, una relación violenta, o sea, el controlador totalmente, y no tiene que ver con las prácticas sexuales, o sea, Claro. sino fuera de esas prácticas. Entonces, sí, muchos mitos, pero, o sea, léanlo con criterio, nada más sí. Claro, obviamente. Oye, pues muchísimas gracias, Marisela. Qué padre conversación nos aventamos. Espero que muchos hayan llegado al final. Le vamos a dar fin. Y espero verte pronto de regreso por acá para hablar de los demás temas que sí fueron, vaya, muy posiblemente nos faltan otros dos podcasts adelante. Ay, los que quieras. Para mí, un honor, estoy encantada. Espero de verdad no haber dicho nada que estuviera fuera de lugar. O sea, que te haya hecho sonrojar, por favor, porque es típico de mí hacer eso. Desde el principio quedamos que en la intro que iba a ser un tema de educación, pero también de humor. Sí. Porque la vida sin humor, ¿para qué? Sí, no, desde luego. Entonces, ya nos perdonará Memax que lo mencionamos en un tema de educación sexual, pero lo eso queremos, le pasa por presentarnos. Les mando un abrazo a todos, gracias por llegar hasta el final y espero verlos pronto.